Cometimos un error al intentar enseñar en castellano.
Ministerio Público, que a la producción de alimentos
Bueno, entonces, cuando yo les cuento eso a un extranjero, queda sorprendido y dice, no, pero
solo tengo nada para este lugar, lo que sigue la otra tarde no va. A lo mejor ya la boca, o a la hora de irla. Ok. Así lo va a decir, ya por la vida de seguro, supongo, no lo ves. Era sábado domingo. Entonces, él muy amablemente, justo a lo que estaba en la escuela, está en la casa, vivía su papá, el Pablo, perdón, me estoy refiriendo a profesor Juan Macera, que estaba con el profesor de Dios. Pero ¿qué hace el profesor? Me dice, pero cuando busca ese rubro combatiente, igual viene esa vez que se haga a permanecer alguna cosa del juicio. Yo me quiero ir a algo con el profesor que con el Señor. A mí era que en la ciudad yo tenía maestro, una niña era niño que está en la palabra, voy a la escuela. A mí lo único que a mí que era sencilla. A mí me hizo a creer y yo pensaba, y el Señor me mira y me dice, la ley es lo que yo leí. Le digo, esto no vamos a hacer. Entonces, como estábamos acá al frente, allí estaba de calle, al otro lado está el patio de la ciudad, hasta el norte. Porque sí que, él dice, yo vi varios, y dice, derecha, porque no voy a derecha. Vi que tele, pero me fue para adelante. 3 metros, y lo hago a cuando los clientes están sacando la ciudad. Los clientes están sacando la ciudad. Como que tienen castellano con ella, lo voy a dar más serio. Te hago mi niña, nada más serio. A lo mejor la más serio, pero yo ya no supera la reportada. A lo que sigue, al otro día, sea o una la informaba o por la más serio me llevó a mí. A la más serio, la vez que no está. El lado, como un pecuero, ¿verdad? O un taller, y ese, bueno, o cuál lleva a la indicación, ojalá más serio, yo era castellano. Entonces, para ver, la religión, era libre, al otro día lo limpian 3 metros al hambre, después no se encoge que nada. Al medio, pero el día de cabro a la hora a mí. A mí 3 metros al hambre después. Al pico, yo me di cuenta de algo que será el Señor de la edad, el combatiente de la edad. Oye, y ni pensamos buscarlo. Buscarlo ahí, seguro, de varios clavos, es por lo que de hoy, por la clase de hermanos de hoy va a ver. Así que bueno, ahora se encoge, San Buquero, no. Yo estoy acá por la hora, por 3 minutos a la hora de fuera, que me pregunto, ¿qué es lo que la casa? No sé qué va a ver. Ese tipo de historia uno puede resolver, no te sube el tiro, y vamos a encontrarlo sin fin. Y eso muestra cómo organizó una persecución tan fuerte. Que probablemente hasta hoy mucha gente dice aniqueña, hasta que hoy muchos papás me quedan más por ti, saben que no es malo. La
segundo, que somos la mayoría. Apenas un 28,5% se declaró hispanohablante. Hispanohablante es un proceso larguísimo donde ya en este momento tendríamos que haber gente que habla guaraní, tendría que decir algo de ellos. A lo mejor vamos a votar a guaraní 28%, a ver el castellano no. Pero acá la muestra es que no es así. Pues ahora, esta mismo es ahora que cuando hay como para poner ese tipo de se van bien como hacer como la vea entera por la orden de que vamos a ir a la vea más que hacer la niña ya que a estar pisando la hora para ver que usted sube la niña no sube de Argentina se oye se mandó creo que en el año 2011 o 2012 cuando el seminario de Mercosur sobre el idioma guaraní para vamos a la prueba de al colega público de que guaraní de público de guaraní apenas un tipo una vez a ver a oficiar esta página como regular ya se ve en la etapa a mí ya está mañana esta obrero ya está pequeño la departamento conmigo ni a guaraní no casa pasa pero zonas geográficas, departamentos, donde existe el mayor porcentaje de guaraní hablante. Estamos hablando de una realidad social que es, repito, necesaria en algún momento que el gobierno asuma la situación y diga hay que enseñar guaraní. Por eso vuelvo a repetir el caso del ministro que dijo no, hace rato que venimos equivocándonos. En un país donde hay guaraní hablante tenemos que enseñar guaraní. Nos equivocamos, enseñar castellano. Entonces, voy a mencionar también aquí algunos ejemplos que para mí son interesantes. Cataluña de Cacoape, en el llamado Verano, de la ave y castellano de la obra. Es un vitamina de poco de agua, y de tu yo hago siempre una prueba. Y mi señora siempre nos lo decía, ella popea, y le digo, yo hago porque tengo que convencerme que no estoy equivocado. Se época que se voy a abrir un güey que se tiene una cuadra más o menos en la escuela. A ver, tenía árabe, voy árabe, uno tenía la nuca, y digo, normalmente, y para ella, ese era a mí, a ver, voy a bañar de me dice, voy a esperar que pollo. Ajá, sí, tenía que ir a muy grave, a mí me ofendí, no sé, tenía que ir con el que yo venía a mí, no hablo en segundo grado. Ya ese capítulo. Rozar recurrible, en muy de los dedos, te digo, tenía que ir a muy grave, a ver, voy a dejar, me maté, vaya, hay que ser un minuto y medio, 2 minutos, castellano para el tema. Pero castellano no es ñeñe. A ñeñe, o sea, mañana, y después posibilidades. Y cruzar, esa mañana, o arbana, y esa mañana que vivía, esa mañana. Al pingo que, le metí 2 minutos castellano, y alguien de maestro que no entendieron. Segundo bebé. Y digo, yo la entendieron, muy pequeña me acabo de esa que era más pequeña, guaraní, más, pero tarde y digo que guaraní, que era algo castellano. En el primer año que castellano, en el algo que se esperaba, que era que guaraní. A caso de guaraní, ¿sabes lo que me dice? Y pues dice, vale, ya, 4 luego y no lo digo, porque sea 4. Sea de verdad castellano, traigo 4, agarro el curso. Pero nadie me dijo nada de eso. Entré a decir esto, al explicar que está que 4, y él entendió que solamente 4 trajes. Ahí me reclamó. Pero ¿qué significa eso? Un sentido de liberación, muy preparado. De castellano mañana, vale, entonces esa es una situación importante.
donde que puso guaraní, y sigue ahí, ¿sabes? Y te quiero que me hagas favor, ¿te parece? Yo no soy nada de ministerio, yo vine acá de curioso, tuve el programa de diseño, si vos estarías de acuerdo en decirle a ese niño, a esa niña, el niño, ¿no? Al momento que yo lo hice, bueno, decir al niño, cuando realmente era muy tarde, a este niño que hizo bien, y sí, no hay problema. Total, no te va a cambiar, esa niña está ahí. Es más, él pasó todo y salió de calificación. Entonces, viene a mirar. Luego, cuando vino, ya era un solo. No es otro, antes de tener que yo buscaba, antes más, vamos a ir vamos a ver cómo bueno, entonces, le dimos que pertinente, como que está del mismo lugar de un deseo mía. Y el siempre digo yo, es natural, el año pasado me dio el segundo ejercicio. Pero es verdad, además, la ciencia natural, el último examen que se va a ver cuando en una parte de los animales de la casa. Me dice, se mandó la banda, pero ya no se ve, y exactamente la cerveza, Pedro, Gato, Caballo, acá. A ver, pude una serie, esa era la castellana. Entonces, hasta delante, porque hay cuaca, se va a lograr la serie cuaca. Por la única problema se dice, la gente no va a hacer mucho la cuenta, pero lo vale. Pero lo vale. Y entonces le digo yo, hablé con mi profesora, tengo mi estudio que está en Guadalajara, y le dice a la profesora, con mi ponado de mujer, según la llave, cuando digo eso, me digo, no lo consigo, ok, te diga, muy ponada, hoy por nada, porque en principio no por nada era médico, lo valí. Bueno, ese sí que es malo. Porque lo que al final nos dijo, y nos dijo públicamente, yo sabía, solamente que no sabía cómo decir en castellano, y para demostrarle que yo sabía que iba a mí, y ese es el mensaje que la profesora no entendió. Es un mensaje profundo, ¿verdad? Porque cuando vos sabés que lo de castellano. Dicho sea, pero lo importante de esto es que apareció como ese caso donde las criaturas normalmente cuando tienen dificultad no pueden responder en castellano. ¿Lo hacen en guaraní? Sí. Nosotros hace poco tuvimos un caso que fue muy emocionado. Estudiante de arquitectura defiende su tesis de arquitectura guaraní. Brillante. De Monpago y de Universidad de Columbia, de España y General Santos. Pero a ver, eso allí con la Guaraní. Acá en la Universidad Nacional de Cabo Azul, la UNCA, estudiante de Derecho defiende la tesis, me llaman, me voy yo participo en la mesa y el profesor que me invita no me dijo que iba a defender ya Guaraní. Era simplemente porque tocó un tema vinculado a la administración, la importancia de Guaraní, la carrera de Derecho. Entonces me siento, estaba en la mesa y comienza a hablar en el tema. A mí me gusta, y cuando volvió yo le pido permiso a la yo puedo intervenir. Sí, profesor. Y le digo a cuando una reactiva, a ver cuándo desde orilla por la reta y en Guaraní en este antiguo castellano. A la Serena, a un profesor Guaraní. A Yocaba de Guaraní hizo una defensa fantástica. Lo que estábamos hablando es que vamos a decir una vida, porque abierto, hay Uruguay, que un propio, o Marte, un Júpiter, que un propio Uruguay. Impresionante era, pero él estuvo cómodo hablando para mí, estudiante de derecho, título de abogado. Y allí el tipo, ¿qué hace? Se destapa y muestra que habla para mí. Esa es una cuestión que todos tenemos que tener en cuenta. Por eso le decía, que usted habla castellano para mí, perfecto, pero no piense que todo el mundo habla castellano y guaraní. O sea, habla guaraní, pero conoce poco castellano. Tampoco hay que tener vergüenza para decir que uno habla guaraní. Por eso yo hace rato le dije cuando la gente quiere decir, no, ya no vamos a guaraní, hablamos guaraní. Le es una simple demostración
de qué es hablar guaraní y qué es hablar castellano. Si yo le digo, te pido a usted, que hagan una traducción así sobre la marcha, batice esta guaraní, se habla castellano, pero no bastante sobre guaraní. ¿Cómo se dice en guaraní? Desde lejos. Sobre la marcha y coro. Sobre la marcha y coro. Nadie me dijo a mí una cosa que te digo, desde abrió lejos, nadie hizo eso. De manera totalmente natural y espontánea me dijeron no vivir, correcto. Pero ¿qué hay de allí de interesante? Allí ustedes demuestran que entendieron el castellano, pero que hablan guaraní. Porque cuando yo dije desde lejos, ustedes me tenían que haber dicho huiremos vivir. ¿Pero qué hicieron? Me dijeron no vivir. ¿Por qué? Porque desde es muy bien, lejos es muy bien. La lógica castellana desde lejos podemos vivir. Pero ¿por qué me dijeron ustedes no vivir? Porque saben que así se dice para mí. Porque si ustedes salen a la calle y dicen, podemos vivir, yo no me la nosotros sabemos hablar, sabemos que tenemos que decir cómo vivir y cómo se llama eso. Algo que ustedes están estudiando. En castellano hay preposiciones y oposiciones. A ver, pero no, ni siquiera hizo falta venir a estudiar un doctorado para mí para eso. Allí en la calle de Loga, porque ella veía algo de la bebé, ella Ana, a ver, primer caso. Ahora le voy a hacer el caso contrario. Le voy a decir que pasan ustedes del guaraní al castellano. Para demostrarle que hablamos dos idiomas. Primero ya está probado que hacer ese ejercicio que acabamos de hacer desde lejos, mover dificilísimo para un extranjero o para un no hablante. Le tengo que repetir 1000 veces, va a querer morir 10 veces, va a querer pegarse unos tiros y después volver a vivir. Pero le cuenta, lo que para nosotros es tomar el chango por papel que está allí, era la mina de Caracol, el chango la hoja que tú sabes. Fácil hablar los idiomas, diferente. Ahora, ¿cómo puedo decir un castellano Perú? Hoy diría San Pedro, que es una mina de Pedro de felicidad. Perú, Rapi, Consejo, parece ya es la verdad castellano. En gordo. Nadie me dijo, no, ni una rosa. Sobre el punto, profe, ya me sacaron a Uruguay y Perú. Perú, le veo confundido. La palabra real es Perú, la es Perú. Ahora es Perumina. Se llama Perumina. A mí mi padre ahorita ni tenían porque venían de la escuela. La misma cosa que hoy es de ser ahí, la verdad sea ahí. A mí es de Dios, la verdad, de México. La hijo mío, a mí mi padre y por ejemplo, Petrita Misa, ella la ramina de botella oliva de mesa área a cargarse de vasos de la dulce de café. Ella la verdad es español, significa la verdad. Mesa y para acá. A vaso se para de guaraní y busca cagua. A botella alimenta. O pensar que sea ella la mina de botella o ella mesa área cargarse de vasos de la dulce. Ya era la andaisa la mina de alimenta o iba a pegar para acá ari a el cuadro se le cagua a el buce también. Pero justamente esa es la ventaja que van a tener, por ejemplo, los que ya estudiaron. Andere igual, esa va para mí, andere igual, más para mí, más para allá. Exactamente. Ese es el proceso que nosotros estamos superando. Voy al ejemplo que ustedes, miren que me dijeron, el hijo de Pedro sale de verdad. Así mismo me dijeron. Ahora bien, ¿qué es Perú? ¿Qué es David? Hijo. ¿Qué es José? Salió. ¿O Sales?
sea seguridad, sale. Y pues ayer. Allí dice, Pedro hijo sale ayer. Y ni uno de los que están acá dice a los dos, sino Pedro hijo salió ayer por lo menos. Nadie me dijo Pedro hijo, me dijeron el hijo de Pedro. ¿Por qué? Porque en castellano primero está el poseído y después está el poseedor. Yo tengo que decir el hijo de Pedro, la hija de Pedro, la casa de Pedro, el patio de los guaraní, caló por la fe. Y anexamente fue, es más, cuando ustedes pasaban castellano le pusieron un artículo que no había guaraní, le pusieron una preposición de, que no había guaraní, yo dije caló la Bogotá. Yo caló la Bogotá porque es más el hijo de Pedro camina. Así vamos a decir. Pero, ¿por qué hacemos esto? Porque sabemos hablar castellano y sabemos hablar guaraní. El saber hablar tiene que ver con lo que se llama la sintaxis. La sintaxis estudia la construcción de las ideas en un idioma. Y aquí es donde entra esto que les quiero insistir. Hablamos todos los idiomas. ¿Qué es lo que nos falta? Vocabulario. Porque acá es dividido. No sé cómo se dice cargar, no sé cómo lo vaya a decir vaso. Eso es vocabulario. Pero lo más difícil es construir. Ese hecho de que yo con tanta facilidad diga el hijo de Pedro salió a cambio de calor a Virgen. Ese es un ejercicio complicadísimo, no es para nada fácil. Otro ejemplo para continuar. A ver, muy bien. ¿Cómo puedo decir yo en guaraní la ropa, la ropa de tipo de su ropa, mi ropa, tu ropa, su ropa? A ver, ¿cómo puedo decir su ropa? Y ya. ¿Sabes así? Sobre la mano. Yo pregunté, ustedes me pregunté. Y si yo les pido a ustedes que ahora me digan, ¿cómo se dice su cabeza? Inaca. ¿Por qué me dijeron inaca? ¿Y por qué me dijeron ya? Ninguno de ustedes sabe, pero saben perfectamente que saben. Siendo siempre por la misma edad de mi poder, hablando de agua. Y ya. La palabra real para agua que usted igual porque la gente hay cosas no, pero yo hace por último, como si no, pero esta no creo que la coja ni pero que ella, de la olio que ella, no puede haber olio que, a ver, la mujer de que ella se ahorre. Yo a ella, o a allá, o ella, ahora, mira, dentro de todo, ¿verdad? Nosotros vamos a tocar lo que se llama también la sinonimia guaraní, ¿verdad? Hay palabras que tienen un mismo significado, o hay palabras que tienen significado diferente también. Un caso, por ejemplo, de Tobé que en el libro que van a encontrar dice de la afirmación o de la negación, donde se niega. Acá si yo digo, fíjate que a Tobé que parece una amiga, ¿verdad? Pues viajando a teoría dice, fíjate, es como una cuestión regional. En alguna parte sí, en otra parte no. Otro ejemplo así pintoresco que siempre me llamó la atención, porque se te abuela por ejemplo, nunca jamás, pero el tintero se llamaba que la carga se la va a callar por el lado, ahí dice sí, parece que el pago de la prima de Siriño, no va a callar, sí. Ella murió como si jamás me lo va a callar. Bueno, otra cosa muy interesante que yo escucho acá y escucho allá, el pomado. Ahí la pongo muy bien, te pongo que allá no quiero que me manden, allá no lo usan. El mundo adecuado, allá no quiero que me manden. Sí, es la misma cosa. De Carico Paitera, solamente que hablando así en términos generales, otra vez estamos regionalismo. La APD de APESA a muy bien taxa. Este es la palabra. Bueno, le diga con respecto al tema de Illao y de Inaca, es interesante ahí, que ustedes hicieron, ¿por qué no dijeron, por ejemplo, Iñao? Si yo le digo
se tiene que decir así. Pero si yo te voy a explicar, te voy a decir, a vos es orar, acá es nasal. Y cuando la palabra es orar, yo le pongo la I, y cuando la palabra es nasal, le pongo la N. ¿Y cómo le tengo que yo explicar esto al extranjero? Yo digo, a hoy acá son sustantivos primero. A hoy acá empiezan el vocal. A hoy acá tienen un acento final. ¿Y dónde está la diferencia? A hoy oral, acá es nasal. Entonces, cuando es oral, uso IAO. Y cuando es nasal, uso IACA. No puedo decir IAO, tampoco puedo decir IACA. Esas son cosas que nosotros sabemos. Que nos tuvimos que ir a la escuela para aprender. Ya lo dije, ese es el fenómeno que se llama el bilingüismo. Somos bilingües en movilidad. ¿Nos pasa vocabulario? Bueno, hagamos lo que dijo el profesor. La mayoría de la tecnología. Andrés, ¿qué habla de diccionario internet de movimiento en lugar de votar? Ahí por ahí. Se ha topado la IVA también, hablamos gente de IVA, avisar por o sea, IVA oía ese, entonces no hay un poco, sí, puede dar la música, a gente que iba a tampoco que se sube oída, aquí a su ahora no solo voy a poner un día, porque es que puede escuela, mesa, o castellanizar en el guaraní, hoy cuando hay esa teoría posee, así era muy buena como yo gente si quiere disculpar ya es una buena. Veamos la función web del comunicador. El comunicador no tiene que escribir la primera en batalla. En batalla, cuando está tapizado, ahora en duda, y se agrega una muchacha en el lenguaje. Vean, saben lo que está, en dúo. Tapizando el vehículo en castellano femenino ahí. Entonces, es importante siempre la corrección. Más de lejos somos docentes. Diga tú, a ver, voy a coger un grupo extenso de que va a venir a anime. A mí me da cosa lo cabe, te voy a preguntar, igual a la pérdida. Tú dices ahí, mañana en mi juego, ¿cómo me llegan a ver? Sería esa la idea más importante de que se tuviera cada información correcta, puede salir a lograr lo que es correcto. Pero, repito, estamos nomás todavía en un proceso que lentamente está avanzando. Pero que requerimos más gente. Ya está bien, estamos. Si yo comparo esto que tenemos hoy con 30 años atrás, no teníamos casi nada. No era idioma oficial, no estaba la educación, no había tantos libros, no había, qué sé yo, personas que están trabajando en los medios, radio, televisión, diario, y comienzan a usar. Yo lo que pondero muchas veces, y es una tradición que nosotros hace ya un buen tiempo tenemos en la atención, siempre le estamos llamando a alguna de estas personas que promueven el guaraní en los medios de comunicación. En algún momento le llamamos a Oscar Acosta, que independiente de que hable bien Pablo Hermano, él dice enseñar guaraní. Él le dice a sus operarios del canal, hablen guaraní. Benjamín Fernández, el otro, ¿verdad? Él habla de guaraní. Y Lisa Abogado de su esposa también. Obviamente estamos en el mismo proceso de vender a poquito. La vez pasada, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, porque acá no hay que guaraní solamente otra vez. Todo eso ya está ahora en YouTube, uno pone y va a cortar. Cuando hubo este caso que allí en Villanueva los ladrones se le cayó la bolsa de dinero a una, no sé cómo viene de Juan y Mario Perales, cuando le hace Iván, ¿cómo que se llama? Iván le hace la nota, Iván habla guaraní, y él le encara al Villacoche en guaraní, le llama disculpe, y el otro le responde en castellano. En la primera parte, cuando escuchó castellano, él tenía que continuar en castellano, porque hizo Iván, continuó en guaraní. Y el otro la hablaba castellano, y Iván seguía hablando guaraní, y el otro hablaba castellano, y terminó la cuestión así. Iván guaraní, él dedicaba castellano. Esos son fenómenos que
la segunda referencia. Hablamos de cómo estamos con la guaraní, entonces vimos que hay una mayoría guaraní hablante en el Ecuador. ¿Qué es esto? En este último censo, 140.000 personas, de 6.109.000 indígenas son nativos, apenas 140.000, lo que equivale al 1,5% de la población guaraní. Del 100%, 1,5% es indígena. ¿Y qué es el llamativo? 70% de la guaraní, un idioma indígena. Y resulta que los indígenas son 1,5%, y de ese 1,5%, la mitad, digamos de 0,80, 0,90% son indígenas que hablan guaraní, como los lugares que están por acá cerca, los guaraní, los H. Mira mi guaraní pendiente. Sin embargo, ellos son aproximadamente entre 80 y 90.000 últimas personas. Y resulta que el guaraní sigue siendo hablado por el 70% que ya no es población indígena. Pero continúa vivo. Pese inclusive a todas las revoluciones, pese a que hace apenas 30 años empezó su enseñanza. Acá están, dice la UNESCO, la organización dedicada a la educación y la cultura de todas las Naciones Unidas, dice que una lengua hoy en día está en peligro cuando tiene menos de 100.000 hablantes. Ya está en peligro. Y cuando también está en peligro cuando una lengua no está en internet. Ese es el otro peligro para la lengua hoy. Entonces, hizo un inventario de la UNESCO, en un trabajo de investigación que fue liderado por una experta que trabajó para la UNESCO, una universitaria lingüista de la India. Y ella habla de más de 6.000 lenguas en el mundo. 6.000. Y según ese estudio, 3.323 al momento de salir la información, 3.323 lenguas están en peligro de muerte, con menos de 6.000 hablantes. 3.000, la mitad. Y otra parte del informe decía, terrible, cada 15 días muere un idioma del mundo. Cada 15 días muere un idioma del mundo. Informe oficial. Bueno, resulta que nosotros miramos acá y vamos a buscar que acá no estamos las fronteras de Brasil, Paraná, Mato Grosso, a Río Grande do Sul, San Pablo. Pero yo no llegaba a Lima. Hay indígenas, hay brasileños. Yo tuve la oportunidad a ir a los Gados, allá en Mato Grosso, una feroz sala, no sé, que había unas 600, 700 personas. Seguro que portugués no llega a Nibroma, ni a Paipero, la portuguesa, ni a ellos que era un misterio que realizar en un tiempo. Me dice la palabra, dice, guaraní, me dice, yo creo que tiene guaraní, añade la guaraní, y la portuguesa. Entonces, yo que hablando totalmente guaraní, todo el mundo habla guaraní. Yo pensaba que estaba a 100 kilómetros de la frontera, 100 kilómetros de la frontera. Acá todo el mundo habla portugués. Y por respeto a oye, me digo guaraní. Y eso es simplemente para comentarles. Acá nosotros cruzamos del otro lado, Formosa, Bobbio y Hispano, Chaco, Corrientes, Misión Argentina. Oye, ahí no guaraní. Estado de Paraná, ¿Sabes qué es la verdad? Una vez veía hacer la portugués en Nápoles. Nápoles para el libro. A esa vez que yo pude a una calle, ¿verdad? Para a saludarse. Hola, ¿qué tal? Va te coge, se pilla. Ahora ni me ha cuando sube para el lugar de puro, me dice, hable, y brasileño, que la oye, Ecuador, ni me dice. Oye, ese abuelo envió a aprender a morir. Simplemente por eso estamos hablando, porque son las muestras. Allí cerca de ya no es Guajira, en realidad es Mato Grosso, un poco más rural. Hay un municipio, una ciudad que se llama Tacurú. Y Tacurú declaró idioma oficial del municipio al idioma guaraní, por la cantidad de guaraní hablantes que tiene un municipio, así como decir, la ciudad de Cazapá. Ellos declararon allí, en pleno territorio brasileño, idioma oficial del municipio guaraní. Bueno, mirando acá, entonces, Bolivia tiene 4 departamentos, Santa Cruz, Tarija y Pando, se habla guaraní.
tienen universidades que funcionan en guaraní, gente que estudia minería, que estudia enfermería, estudian en guaraní. Obviamente el guaraní boliviano, tampoco hay una cosa de diferencia. La de Bolle, Aremeña, de Venezuela, luego te día, pues ya, esta mano que va a mirar. Entonces, a donde se va a llegar es que se hizo una especie de inventario, o vivo a mí, ahora no me acuerdo su vez. Y el dato es 11 millones. Realmente bisa ada sih di Indonesia di luar sih ya. Ya poha deh me poha ni me hace algo y que vos suele hacer la pura. Au un día y que no visita, te habla así, yo me sabía por ahí. Vean que igual que con hambre desarrollan más lugares. A mí, yo de cultura guaraní, estive Iruima, algo para crecer. Ahora, con área que va a la misma, o sea, que tú y ya o sea, para poder usar el agua, para crecer. Pero que caen a ver más. Eu digo que mais o Adalto, pensava que ele vai se enfrentar mais como ele teve. O minha teve muito já deu e já de Guarani dentro. O minha teve 40 a 60 anos no minha o Guarani português. Ah, o minha e tal suera, minha eu nie mais português, casa aí meu Guarani. Já ele já no Mercosul 11 millones de hablantes ya en la o estamos viviendo a 100.000. 100.000 es la nacionalidad, 100.000 y en peligro de muerte. Ahora, otra cosa, es verdad, ventaja en el yo creo que cuando mismo es Estado, es apenas de llegar Estados Unidos, España, Francia, Italia, Alemania, Japón, un poco de la misma apenas se no van a tener que a venir de Egipto a mí. Pero que también hay muchos países, ¿no? Sí. Estados Unidos, Argentina, en el caso de Brasil, allá en Logrado, yo había hecho esta charla a un profesor que desarrolla el curso básico de lengua guaraní. Nombre de la también en la Universidad de San Pablo, nosotros por más de 10 años, hasta que vino la pandemia, casi 10 años consecutivos estuvimos dando clases de guaraní para brasileños, ya todos licenciados. Dentro de la Facultad de Filosofía, la famosa USP, la Universidad de San Pablo. Bueno, esto que quiero mostrarles, y vamos a hacer un proceso, quiero mostrarles lo que acá se dice el mapa actual, 19 naciones, en realidad son 20, hay una tipo Mau allí, pero 19 dice el Estado, 20 yo digo que hay. Bueno, de todas maneras, acá toda esta región oriental, esta es la región guaranítica. Ahí está Venezuela, Abajo Guaraní, H, Guadalajara, referentes del Cuidado, obviamente evitando a Guaraní también, hay H también acá en Progreso. Tuvimos la oportunidad, nos seguimos pidiendo por San Juan de Gobierno, de la Bahía hacia arriba, el territorio de Casabá y Petimí. La última gran comunidad que son 600 personas de la etnia que vivían en Petimí, después tenemos en el Chaco, tenemos dos etnias, comunidades que son guaraní, de la etnia guaraní, guaraní occidental o guaraní occidental y guaraní ñandera. Aquí se nos fija el código Albert de Alejo García, de 1524 Guajasaco o por la recarga famoso Alto Perú, la Majestad, Oinamita, Lluvia, ya llegó a Ana llegó en día de 25.000
Y allí este grupo entró al territorio de Bolivia y también al territorio argentino. Zona de Salta y de Jujuy, vamos a encontrar a gente que habla guarani. Fíjate acá, la profesora María Antonia había ido a un congreso. Nosotros tenemos una regional en Jujuy y porque él está ahí, se había hecho un congreso de lengua guarani, de la región. Bueno, ustedes van a ver acá, por ejemplo, las otras etnias que no son guaraní. Acá, donde está el cursor dice Guaná, abajo Toba, Sanapaná, Geité, en Setenlet, estos eran los antiguos lenguas. Hoy el nombre que lo siguen en forma particular, en Setenlet, son de la misma etnia. Y ven ustedes acá Toba, están Toba con, y están Toba masculino, Toba, al fin y al cabo. Con Toba con, y vamos a ver el tema Argentina. Sale este mismo en Argentina, va a estar mi llega y como la que se fuera. Estos Guaná aproximadamente son 400 personas. La arriba diría 100.000 algo. Guaraní ya 11 millones. Pero a ver, aquí va a ver Guaná, 400 personas que para arriba diría 3 mujeres hablan Guaná. Hoy viene cada vez que recibir, una carretera privada, una aventura civil, ahí era San Nicolás Latina, norteamericano, luego Hugo Secretaría Política Lingüística, y su gobierno de la Mayoría de mamá, por ejemplo, de Iguana, por Andú, y por pasar el tiempo con él, a veces hablo y un rico, va a servir con la medida de COVID, que ha ido a un rico, o a un rico. Fui batear de hoy. Ya estuve ahí, al pegar de hoy, para mí, y el coger y cuñate purúa, a mí, y el cuñate purúa. Cuñate purúa, yo digo a mi mamá, mi cuñada, o el purúa, cuñada a obra que, o igual a la en el grupo, en el diccionario, para el grupo. A ver, toda más muy bien, salí para los 150, y 300, San Amaná, 60 de abril, Ángel 60 de abril. A ver, con Amacá, con agua, el tema de nivel de la agua, pero vas a María de los Galos, el rival universo, recuerda que yo dije con Omar, pero yo dije con Omar, y quiero ir a Diario, mi amigo Pacho Rivera, cristiano bautista, allá, ahí ve, no iba a recuerda que era a Luis Amor, acuerdan de esa cosa cuando yo había estado era igual a ver que vamos a ver pues morir a votar y fue anda de arriba primero a eso o le cojaba siempre que cojaba le cojaba y ya mueve que cojaba anda de arriba y que tú estás a ver a ver muy bien cada una mía no este es el caso de los macá se calcula que son unas 2.500 personas de la vida van a estar bien hagan un mini tarea con el censo fue lo que lo 17 de entre todas las etnias no guaraní hablantes, los churupíos ya es verdad. Hay 17.000. Mínimo vivirá usted muy mayor, 260 personas en el último censo. 260. A ver, y si, a ustedes me ven, 260, la biología y la como dice, una especie animal, incluso ser humano, para que puedan vivir de 100 años, se requieren 15.000 parejas. Con 150, se requieren 15.000 parejas. Parejas, machos, hembras, 15.000, para que puedan alcanzar 150 años. Todavía hay 260. Hay 15.000. 260 pero pese a rico, antes era poco, cuando antes estuve, cuando hay 240, 20 menos. Así que hasta el rico, y quieran, inmovable, ya cuando la 240 poco. Hasta aquí tenemos así, ya voy a ir en Bahía Sur, vean, a la escuela que me oí, como baja a oír, a la escuela no hay ni ahí. Desde el año 2000 dejaban de multiplicarse. Es más, ellos tienen una tradición muy complicada
parte de una tradición que asumieron porque ya no creen que van a continuar con vida. ¿Qué hacen ellos? Si la mujer se embaraza y es una cuestión accidental, por un accidente, porque ellos saben cómo controlarse bien. Digamos un rico con todo eso que ya embarazada, ellos respetan el embarazo, dejan que nazca la criatura y al momento que la criatura está naciendo ya hay una cosa al lado. Que hacen, quitan la criatura y liga la tierra de la criatura. Esa es la tradición que vamos a tener, pero son unos bandidos, no siempre ven. ¿Qué dicen ellos? Como andan de hoy, no hay agua. Tienen que ir aproximadamente para lo menos 7, 10 o 15 kilómetros al río para afuera. Es el único lugar. Tienen que llevar unos baldes de pantalla, o agua, o agua y agua. Que no hay comida. Y sobre todo, imagínense 50 grados más o menos de temperatura. Imposible que haya la criatura. Sufren muchísimo. Entonces, entre que vivan así y mueran para ellos, como ya no tuvieron a multiplicarse, entonces viven de mala fe. No es solamente acá, claro, hay otros lugares en América donde hacen la misma práctica, porque son comunidades que llegaron a la conclusión de que ya no tienen posibilidad de vida. Es triste, pero es así. En total de 140 son los que hoy tenemos y son estos que están acá. Simplemente para ver este mapa ya de 2010 más o menos. Y este que está acá, este es el primer mapa que hizo la doctora Branislava Surnik. Surnik estudió a los indígenas entre 1950 y 1970, 20 años. Y ella encontró cuando hizo 17 etnias. En el momento que ustedes están por la solución, visiten el Museo Etnográfico Andrés Barrero, que está sobre la calle España. Españita corrió. Y van a encontrar allí todo lo que Surnik juntó. Ahí me dijo Javier, mi de Lucas, ustedes, oye, por eso yo fuera, Surnik, mi el lanza, flecha, alguna moja, una funeraria, ahí me dijo 17 están. Cada stand representa a una etnia que visitó ella en el trayecto de 20 años. Y ella es, de hecho, la más importante etnógrafa y etnóloga que tuvo para acá le decía, contarles eso. Si ustedes quieren conocer bien lo que es la cultura, no solamente guaraní, sino la cultura indígena, les invito a que busquen en internet a Guido Boyani. Guido Boyani es el primer etnógrafo que tuvo Paraguay. Además de Paraguay, era italiano. Él tenía más o menos 20 a 21 años cuando vino por primera vez a Paraguay. Pero más de Guido Boyani que tiene una traducción y ya tiene que ir a una varias cosas. Europa, Perú, ¿dónde puedo ir que no conozco? A Hamburgo, a ver.
sesgo religioso, político. En cambio, esto que él mencionó son gente que hizo un trabajo muy bien. O sea, no mezcló con otras cosas, dijo lo que vio, cómo vio, eso es importante. Yo les puedo decir a ustedes que esto se tiene que leer sí o sí. Cueste lo que cueste, si hay por ahí un libro y si puede comprar compra. Si la persona le dice no quiero venderlo, vender. Si se le pone una pistola a la cabeza, yo creo que el libro, sí, eso es lo que quiere hacer, pero si no, es imposible. Bueno, vamos a tener un proceso datos y después continuamos. ¿Sí? 20 minutitos de receso vamos a tener. Un autor en particular, algunos por ejemplo llevan 2 o 3 veces, en la infraestructura de la institución, si hay muchos alumnos, si hay menos, entonces están trabajando, se invita a un escritor, ¿verdad? Que la institución prepara a sus alumnos, la idea es conocer a un escritor, o a más de uno si es que se puede, su biografía, sus obras, algunas de sus obras con los alumnos, y después va el escritor, ¿verdad? El escritor ya llega más o menos con que los alumnos ya saben algo sobre él, se hace un conversatorio de niño que está, y por una parte se le pide a él que pueda presentar una de sus obras, que él pueda analizar, que haga un análisis literario, qué clase de obras, si es cuentos, si es versos, si es en prosa, de la forma que sea, él describe el estilo literario que usa, y luego la temática, porque hay gente que en una de esas escribe poesía de amor, hay otros que escriben costumbrismo, paisajes, hay otros que escriben sobre temas históricos, hay gente que escribe sobre temas morales, espirituales, aquellos temas que ayudan a levantar el ánimo a la gente. Y entonces, la idea es que, sin que el docente pierda su rol importante, que le pueda en este caso tener consigo al lado, en la ocasión que sea necesaria, a un especialista en el tema de la literatura. Pues, repito, puede ser teatro, puede ser poesía, puede ser cuento, ensayo, lo que sea. Y esta persona va y el que la escuela le dice, bueno, te vamos a pedir que venga 3 veces, porque queremos trabajar durante todo el año contigo. Entonces, te van dividiendo los trabajos. En algunos casos directamente una vez y ya está. Y en otros casos, un mismo escritor es invitado para que vaya a hablar en 4 ocasiones, obviamente sobre 4 obras que tiene. Hoy se hace eso por el hecho de que no tenemos tanto acercamiento, muy poco lo que se da en literatura, y siempre hay ese tradicional también, porque es importante, ¿verdad? Los Abastos, Casares, Josefina Pla, Unidad de Cuadra, pero están lo que hoy escriben. Entonces también eso se fomenta que se acuda a los escritores locales. Si acá en Casa País que tiene libros publicados, artículos publicados, hoy en día pues ya no es más el libro físico aquí, sino que hoy en día yo puedo mostrar libros acá. Yo puedo descargar eso, tener como un archivo, o directamente entregado en internet. Entonces, lo que con esto se busca es fomentar la lectura y con la ayuda del propio autor. Muchas veces, por ejemplo, nosotros no nos damos cuenta de que hay una muy importante cantidad de gente joven que escribe. Se dice a veces, no, ya a los jóvenes no les gusta, y es mentira. Yo conozco muchísima gente joven, yo suelo recibir mucho trabajo de mucha gente que me escribe, si yo estoy en el colegio, estoy en la universidad, estoy escribiendo eso, y un poco en eso yo me suelo reunir con muchos de ellos por hacer una especie de talleres. ¿Se acuerdan de mí? Una moja, mi guapo, de guapota. Y entonces yo les digo que todo depende muchas veces del gusto que un escritor puede tener. Yo tampoco me puedo obligar a un escritor a decirle, bueno, escribir cuentos. A lo mejor el cuento no es lo de él. O le puedo decir, hacer poesía. A lo mejor no le gusta hacer poesía, pero le gusta más cuentos, novelas, teatro. Entonces lo que se hace siempre en una especie de taller
es descubrir qué es lo que le gusta a esta persona con respecto a la literatura. Y a partir de ahí entonces le va mostrando, se le dice que puedes hacer, no hagas una poesía que tenga 20, 30 tropas, hacer una poesía que tenga una tropa, ¿verdad? Y después en la siguiente hacer una de 2, y andar un poco más, hacer una de 3, y comenzar sobre este tema, y después cambiar a otro tema. Y en ese uno descubre que le gusta algo, en la medida que van ocurriendo también las cosas. Yo, por esa circunstancia de estar metido en este tema del guaraní, si ustedes calculan qué es lo que más me gusta a mí del guaraní, probablemente vamos a entrar en un tema que no les va a gustar a ustedes. Yo soy un adicto de la lingüística, yo soy gramático, 100% gramático. Pero las circunstancias de la vida me llevaron a tener que trabajar sobre el tema del folclore, a tener que hacer traducciones. Probablemente, no porque sea yo y no porque lo diga yo en este momento, soy uno de los traductores más importantes que hay en guaraní. Hago aquí todo tipo de traducciones. Y dentro de ese proceso yo descubrí, por ejemplo, algo que todos ustedes saben y que yo también sé. Nadie hoy ya tiene tiempo para escuchar un video o ver un video de 10 minutos. Nadie quiere mirar ya, pasado por WhatsApp, esos mensajes kilométricos, ¿verdad? No tiene que continuar. Nadie quiere eso. Quiero que la gente quiere 2 o 3 minutos, 4 minutos ya se me llama hoy. Entonces, lo que yo me dediqué en este tiempo es a responder un poco a ese tipo de expectativas. Y algo material corto. Entré sin querer al tema de la poesía, pero sin querer. Jamás en mi vida pensé que iba a hacer poesía. Y fue por causa de una persona que en Facebook me escribe y me dice: profesor, no tenés una poesía. Yo decía un montón de mensajes. ¿Tenés? No tenés WhatsApp, bueno, entonces me dice: no tenés una poesía para la abuela. Busco y encuentro una poesía, una hermosa poesía. Le paso y me dice: está muy lindo, profesor, porque no se parece a mi abuela. Entonces le digo: ¿sí? ¿qué pasa? Y pasó un día, ¿Le contás eso de la descripción de su abuela? y me dice: profesor, ¿por qué no podés escribir una poesía para mi abuela? Ya, Aquí ahora hacemos mi escuela, ¿verdad? Entonces, le pido yo, como hoy día ya voy a poesía, le digo: bueno, ¿cómo es tu abuela? ¿Qué edad tiene? ¿De dónde llega? ¿Qué abuela? Pero si no te puede decir abuela. Y entonces empezamos con eso y escribo yo una poesía. Ella me dice: a mí me gustó, ¿verdad? Entonces yo le paso y me dice: pero esta es profesor. Y pasó otra vez 2 o 3 días. Y me dice: ¿y qué me dijo, por favor? Y le digo: sí, ¿de qué se trata? Si puedo hablar con León. ¿Por qué no me voy a grabar todo eso? Pasó otra vez escrito y me pide otra persona, de allá para el día del padre. Allá me llama la problema. Después otro salí y me presenta el caso de un muchacho de la facultad, enamoradísimo. Hoy me habla de mi novia, y bueno, ella conmigo, pero puede ser la señora. Ahorita me borracha, puede ser mi viejo que no hay, estoy pasando el día menos pensado. Me escribe una psicóloga y me dice: profesor, estuve escuchando antes de eso, me escribe un periodista a última hora y me dice: ustedes se van a recordar de este famoso Alan, que se fue secuestrado. Y entonces él me dijo a mí: estoy haciendo una página para Alan y quiero meter todo ahí, profesor. Y será que yo no puedo hacer una poesía para Alan. Y entonces hago la poesía para Alan y le gustó a él, le publicó acá, por allá, por todos lados, para publicarlo. Y después de eso me escribe esta psicóloga y me dice: ay, me entiende, profesor, tiene este problema, hay performance, lo que le levanta el ánimo, cosas por el estilo. Entonces entré en un territorio impensado, jamás se pensé que yo iba a hacer poesía. Y vengo con una forma dura como la gramática, luego, un complemento, viendo la
porque es un campo muy sencillo. De eso, yo llegué a hacer unas cuantas y quiero compartir un poquito antes de mostrar lo que está allí. Algunas de estas, acá Guido, uno de los amigos que aquí siempre solo enviar también parte de esto que produjo. Y entonces, hay algunas que cayeron muy bien. Una que comenzó a correr de aquí para allá, que entró mucho y se escucha, hay gente que me escribe de todos lados, de cualquier lugar del mundo paraguayo y no paraguayo también. Esta poesía se llama Dani Componente. Esta es la poesía que dice que más se escucha. Si tengo esta que hacer escucharla. Esta está en versión bilingüe. Vamos a ver. Dani Componente, o país, la victoria en un universo. Dani Componente, que para que a que se inicie mañana, batença para bater, vem o tatu e na piscina. E o que eu vi, tanda corrida em mim, o inimigo lá tem da pisar, tomou por ele, a biblioteca vai salvar, tomou de lá, pensar, a cacunda de caná, vai por e por ele cá. A manhã vai bater, e guarda de um manalo, e me quente a viver, leito e delírio por ala. Dani Componente, que para que se lleve, hay en más todavía de obra igual a la parede. Ahora que Componente, yo voy a buscar para verme, de obra para que, cuando son sangre tuve, y a la prima de sangre, el toque de la vive, a la cuite la maitería, mamá de la pisate. A mi entente de cojar, toda sima de venir, un niño nacional de gobierno de FIFA, un pedazo hoy, de poder escoger, un cara de un pensante de la zona, me cambia de esa cabeza, o mi vista de belleza. Dani Componente, es parte de que a que escojaron que batalo, esto surgió para veces, a mi corazón lo escribí, ni que con ánimo que, a que cuando escojarme, a un menos que a la cinta de mí, es para los solas o árabe, que ni a envolver, tengo en la mejoría, tengo por en mi tengo que apunte es para que se llame, a que me queda vivir, el poder de cojar, a Dani Componente. Esta fue la versión de Guaraní. Comenzó a correr por muchas partes y comenzó después a rendir. ¿Qué dice Guaraní? Puede escribir en castellano. Y normalmente pues eso es más complicado. Decir lo mismo es imposible, ¿verdad? Aproximar lo que se puede. Yo sabía ponerle tipo verso como para que rime, ¿verdad? Y la tipo que se aprende de ¿verdad? Entonces, también eso me generó un espacio diferente, que comencé a hacer todo bilingüe. Cuando me di cuenta que ya mucha gente más ya quería escuchar. En este caso, escuchen ustedes la versión, vamos a ver si se parece a lo que decía Guaraní. Esto está en castellano, la otra parte. Antes de estas, quiero decirles también que todos ustedes tienen un celular y todo esto que ustedes ven como video, yo hago. Estos son videos caseros. Estas fotos que ven son fotos que yo tomé. Capaz no voy por acá a salir de tomar una foto, un paisaje, una casa, una calle. Pero yo, algunos yo tengo guardado mi foto. Porque no podemos usar lo que está en internet. Todas tienen una restricción de uso. Y ya se han dado casos de demanda por usar fotos de internet. Una especie de trampa, ¿verdad?, que uno puede hacer, que tampoco es muy elegante, es abrir internet en el teléfono, entrar a
yo tengo un paquete de fotos que voy usando. Y este video, hay una aplicación que ustedes pueden buscar, se llama Viva Video, van a ver ahí, Viva Video. Es muy fácil de usar. Yo que hago con el teléfono, con la ayuda de cada una notebook o una computadora, yo busco acá una música instrumental. Es la que ustedes escuchan de fondo ahí. ¿Qué hago con el teléfono? En audio lo grabo con la música de fondo. Con una hora tranquila, un lugar tranquilo y grabo. ¿Y qué hago después? Al entrar en el editor, yo elijo las fotos. Veo cuánto dura mi audio, un minuto, 2 minutos. Entonces, ¿qué hago? Voy cargando las fotos. Y allí, al cargar las fotos, permite descubrir. Una fotito tarda 3 segundos. 3 segundos, y yo voy sumando hasta completar 1 minuto. Me va marcando 1 minuto, unos 15, unos 20. Y cuando llego al tope, allí que hago, edito eso y le agrego el sonido. Es un sistema muy sencillo de hacer. Y cuando ya está terminado el video, sale que está terminado, y lo que yo hago, alzo a mi canal de YouTube. Primero al canal de YouTube. Y luego ese video que ya queda en YouTube es legalmente hablando, implica en este caso que yo tengo derecho a autor sobre eso. Yo soy el que lo toco por primera vez. Ese material que hago, pongo en Facebook, pongo en Instagram, puedo poner en lo que era Twitter, en Telegram y después paso por WhatsApp. Pero ya tengo registrado en YouTube, que es el canal oficial. Entonces, se puede hacer. ¿Por qué le digo eso de poner en YouTube? Porque ese video va a quedar como una carga en su teléfono. Yo una vez que hago en YouTube, ¿qué hago? Elimino el video. Y cada vez que necesito, paso el enlace o descargo para el mismo video. Porque hay una aplicación que permite descargar el video. Yo descargo y eso paso para cada día. Entonces, cuando en principio es más fácil que uno haga pensando, por ejemplo, pensando en uno escribe y va diciendo cómo se dice, ¿no? Pero después el problema aquí coincide con el castellano. Acá va lo que es castellano. Que amanezcas muy bien, tan hijo de que la misma del año Olivera. Que amanezcas muy bien, despierta con alegría y salga afuera a observar cómo un hermoso sol está empezando a salir y que la brisa del viento te arrulle suavemente, que el canto de las aves alegre tus oídos, que las flores multicolores adornen tu mirada. El nuevo día es precioso, no tiene comparación, y al mirar hacia arriba y al admirar ese cielo, que tu alma agradezca por volver a vivir. Que amanezcas muy bien, despierta con alegría y abraza con una sonrisa a tu familia completa. Que este precioso día lo celebres con todos y que se colme tu hogar de arrullos y mucho amor, de paz y de salud. Vive con emoción y colma de saludos a todos tus semejantes. Para nada te levantes, disculpado y aburrido. Esas son cargas molestas que tu vida castigarán. Por eso siempre procura que florezcan en tu ser la risa y el optimismo. Si asimismo lo haces, tu alma se limpiará, brillará llena de luz. Que amanezca muy bien, despierta con alegría, y allí por donde vives, cuando vayas caminando, estrecha la mano de todos, y de tu corazón, de lo más grande de él, extrae bellas palabras y espárcelas en tu entorno. Y si el día de ayer, algún que no retuviste, al despertar de ese día, esfuérzate en olvidar ese enojo que te agobia. Alegra tu corazón, renueva tu vida, despierta con alegría, que tu alma agradezca por vivir este día y que amanezca muy bien. Esta es una versión para mí castellana y me voy a hacer escuchar
único ninguno, el amor es perdón. Por lo único que mira amor, el amor es esperanza. Por lo único que es fe, el amor es luz. Por lo único que acá, el amor es fuerza. Por lo único que toca tú, el amor es plenitud. Por lo único que provee, el amor es vida. Por lo único que el amor eres tú. Usted vale, en el tiempo le toca a él. Por eso, da amor a todos. Por la cuna de virtud, tanto de virtud, porque el amor es el Espíritu de Dios. Pero también uno tiene, cada científico tiene su momento. Hay gente que se tarda 1, 2, 3, 4 días. Y yo normalmente digo que esto es rapidísimo. Cuando me vienen, yo tengo que sentar y escribir. Yo no puedo estar esperando mañana ni pasado. Yo puedo sentar y en 10 minutos, 20 minutos puedo hacer esto. Y ya no digo, no me añadimos. Digo, yo quisiera además ver un día en memoria de claro. Me gusta ver cómo hacer en la verdad. Cuando vemos la mayoría. Yandeco, están viviendo quizás así, ya hay jamás ahí, pero Yandeco opinión en el Yandú de la ya hay. Claro, sí. Porque antes hay jara, tanto que le damos de la palabra. Pero los ordenados de la cara, los ordenados de salir, los ordenados de la misa, no me acuerdo. Ahora ya tendrá la niña ahí, porque se te creía que no podía ir a coger. No me acuerdo. Pero que a mí no me gusta. Una gente no puede ir a bajar de juego. Por eso, acá por ejemplo está el niño que estamos hablando. Lo puede ser un referente importante, no hay que pues, tiene que ser acá en la comunidad. Que habrá que ustedes con agua, que vayan en un grupo, ¿verdad? Porque de eso puede ser todo el programa. Que básicamente acercar a los escritores a las instituciones educativas y que los adultos conozcan de boca del propio autor su obra. Porque a veces uno puede escribir si lo último hay gente que piensa que es una torre y hay otros que dicen no para y no viene. A mí se me tiene que encontrar yo como de la casa para sentar a la No viene. Lo que vino, entonces de nunca hay cuatro amigas cada zapa se estaba con de mi sina me que la realidad de tan Paraguay. Mamá estaba donde iba, el cuadro año se le iba, una niña de vehiculaba, una mi preco, la gente de moraba, de moñeña no se casa. Casa bajo que no iba a siempre en efectivo. Y si posible con la realidad, y tu pega esa oportunidad ahí conectada, que el ruido los sabe, el técnico niño la señal de no iba a tener el muñeco en Cuba. Cuando hay un Cuba, pero esa se ha unido uno de 4 o 5 de todo el año. Yo te invito a hablar de cosas que Roberto Riga, el periodista de la Zapena, con Nazario Lima, el barrio de Lima, y que hace de popularidad en la zona. Ahora, es como no llega a la verdad, porque esa es la finalidad del programa. Esta idea yo posee con el pero tanto país que tengo, abe hace de ello que tengo de como más. Y con tener ella me muy buena ahí que no dice muy amca. Si hablo con la se ve una marca comunidad ahí ahí, pero saludante económicamente tiene sus costos, su financiación, la manera. De todas maneras, para mi carretera que se arregla de nosotros tenemos, después de todo, un editor. Él, por ejemplo, puede publicar no mismo dependiendo de los libros de ahí. Lo que venían de los secretarios de Manacela. De hoy se recupera, la regla trata a publicar a venta del 10%, por lo que pone en la
importante, y por ejemplo, acá con la profesora nos ponemos de acuerdo, el profesor Guido publica 100, invitamos a 100 personas y le decimos a las 100 personas, vamos a hacer una jornada sobre literatura guaraní. En la entrada se va a incluir el libro y un certificado y el costo de 50.000 guaraní. Que tú lanzas el libro, debe ser de 80.000 guaraní. 100 libros deben estar en una sola reunión. Y ahí voy a hacer o sea, si también no se entiende, a cualquier estudio le va 48.000 a 2.000 guaraní los certificados. O sea, esas son maneras que hoy nosotros tenemos para lograr que la gente acceda a libros y que el escritor también publique. Porque a este amigo que no puedo hacer 50 más y te va a hacer 50 más. Y necesito 100 más y 100 más. Pero no te dice que voy a hacer 1000. Pues yo soy 1000 necesité 15 millones de dólares, pues voy a tener como gente cubana. Pero no le estoy pidiendo por parte. Y una manera de asegurar la venta es haciendo este tipo de perdonamiento de verbos. ¿Por qué? Creo que es una cuestión interesante. Es interesante. Pero creo que nos va a votar. Te quiero hacer el último, esta última es una conversación castellana, que viene también por el tema del COVID. Una profesora de la Facultad de Filosofía que trabaja en tema en psiquiatría, ella me decía que hay mucha gente deprimida. Entonces, me decía ella, yo le hago escuchar a todos mis pacientes y algunos hablan de la fortaleza, hablan de que uno puede cometer errores, siempre son temas de esa clase, ¿verdad? Pero todo apuntando a levantar el ánimo de la gente. Bueno, que escuchen y después vamos a mostrarles eso, ¿sí? ¿Quién dijo que la vida es fácil? De la Biblia de Ana Olivera. ¿Quién dijo que la vida es fácil? En verdad, la vida no es fácil. La vida nunca fue ni es fácil. Por eso hay que saber vivirla. Por nacernos para vivir y ser felices. Siempre tenemos dificultades que vencer, tristezas y dolores que superar. Y es en esos momentos cuando se pone a prueba nuestro carácter, así como la fe en nosotros mismos y en nuestra fuerza interior. Esa fuerza existe y es poderosa, y la descubrimos y nos empoderamos de ella cuando cada día vencemos los problemas de la vida. Y esa fuerza se hace más intensa cuando más veces vencemos. Sin duda, cada victoria nos da derecho a más momentos de felicidad. Todos podemos vencer, todos debemos vencer. Quien quiere, puede. El límite es nuestra voluntad. Al mal tiempo, buena cara. Y cuando todo está peor, más debemos insistir. De eso se trata la vida. De perder algunas veces y de ganar todas las que podamos. Necesito despertar con una sonrisa y al levantarnos decir, venceré. Y entender que cada nuevo día es también una nueva oportunidad. Ayer ya pasó y mañana es un misterio. La vida es hoy, es ahora. Valoremos más nuestros éxitos y restémosle fuerza a las derrotas. Hay veces damos 3 pasos adelante y luego uno atrás. No somos perfectos ni imperfectos, somos perfectibles. Insisto, la fuerza está en nosotros. Sumémosle esperanza, optimismo, mente positiva y la fe en Dios. Y no habrá problema que aguante. La vida es hermosa. Cada día vale la pena. Compartamos nuestro amor, nuestra ayuda y nuestra sonrisa con nuestra familia, con los amigos, con quien necesita. Todo lo que damos vuelve y nos fortalece. Todo. Que la victoria y el éxito sean nuestros y que todos tengamos un gran día. Es en castellano, ¿verdad? Entonces es moverse en doble idioma, o en un idioma, o en guaraní o en castellano. Y va saliendo, pero como les digo, uno tiene que tener también ciertos principios. Y una de esas cosas que yo aprendí a lo largo de toda la vida, y gracias a la Ateneo, es que normalmente uno tiene que esforzarse y nunca darse por vencido. Está aquel que dice, hace rápido y no le salió al 10%.
tampoco no lo conocen nada para mañana. Hablar de la niña, pero la gente la cogió. Porque a ver, me voy a coger la otra nada. Que tú se dijo, que tú no le ponías. Entonces, por eso que nosotros cuando amanecimos, a ver, de ir para hacer negociación. Y esa es una parte. Por eso creo que es importante que cada día es una nueva oportunidad. Cada día, si ayer no funcionaba, lo puede funcionar. Yo también lo que teoría. Ni como es, ni como hay teoría. Ella es tranquilizada, ¿verdad? Vamos a ver la gente, ella es tranquilizada. Ella puede hablar o buscar sandía, pero ya cada María Antonia y compañía saben que yo ya le dije a todos, yo no me enojo más con nadie. Que quién no pase conmigo, va a perder tu tiempo, yo no me enojo. Ya, pero hago les digo, hermanos, en ese sentido, a ir pensando, porque si vamos a estar en una sala de clases, nosotros los profesores pues somos los únicos, yo digo bien, somos los únicos que nunca jamás podemos perder la esperanza y que nunca jamás podemos dejar de ser optimistas. Nosotros, hablando tú también, pero nosotros tenemos una obligación. Yo tengo un grupo como de ustedes, ¿cómo te llamas acá? No, not as hard. Allá me descubrí, más a la vida, lo que te pedía. ¿Para qué ustedes quieren? Yo digo así, yo la vida del mundo. Y nunca jamás podemos tratar de hacer nadie. Por eso es allí, despierta con una sonrisa. Y cuando uno se dice, amanecí, y bueno, y allí está, venceré. Y salir a ganar el mundo, atropellar lo que tenga que atropellar el deporte. Y si al final conseguiste lo que dices, si no conseguiste, paciencia, pero va mañana para ver. Cuando vos crees que lo que querés es correcto, sí, 100 veces, 101 te va a salir. Pero el que caña de la ley, pero ya. Andrés calcula, a la ley que estoy viendo, no iba ahí. Es igual. Yo creo que estas son cuestiones importantes. Porque todo eso que yo les puedo contar acá tampoco va a tener mucho valor si es que usted no tiene la predisposición. El docente tiene un carácter y ese carácter es que se transmite, ¿verdad? En cualquier momento uno tiene que estar siempre abierto a saludar. Y de eso le voy a contar una anécdota. Yo tengo una costumbre a todo el mundo de saludar. Pero a todo el mundo. Yo le voy a contar que cada señor que limpia parte, a saludarse. Hacerse de arriba, a saludarse. Cuando yo más te juego. Algo con nada, además en 10 minutos antes de voy a saludar cuando yo juego. Saludar a la cantinera, voy a saludar a la chispero, lo que voy a saludar. Hay que pasó un tiempo y resulta que una mañana estaba andando yo, hacía frío. Entonces yo voy caminando y le saludo a una señora que siempre le saludé y pasé y después le digo, jóvenes, yo digo, bueno, ¿para qué? Me dice, yo me conozco, yo me acerco. Me dice, profesor, ¿cuándo se van a ver? Vale. Sí, vale, me tienes que saludar. O sea, a ver, no saludamos a pero a ver, dice, gente de conocida. Pero, porque no tengo que ir a la verdad. Y eso lo que deja es simplemente constancia de que muchas veces, sin querer, nos deshumanizamos. Porque negar su salud es terrible. Y no cuesta nada. ¿Verdad? Ese es el buen día, porque buen día pues, es una bendición. Cuando la palabra se bendice y se maldice. Cuando uno le dice buen día a alguien, es porque quiere que ese amistad tenga ese buen día. Cuando yo salgo ese día de allí, estaba ya caminando y cuando iba a salir, porque el campo de la Universidad Nacional tiene 2 salidas
decía, estaba yo orinando y delante mío hubo una feroz 4x4 nuevita y yo veo que la persona que está allí abre el parabrisas, estaba yo orinando y desde adentro tira la tarjeta, o no crea que recibe una tarjeta, tira la tarjeta. Y obviamente se cae y la señora como embarazada como está, se agacha y levanta. Entonces, ¿qué hago yo? Me adelanto, me cruzo frente al vehículo y paro mi vehículo. Y me bajo. Y vengo y me acerco. Me conoció el conductor, era un estudiante. Me dice, profesor, ¿qué pasó? Me dice. Le dije, ¿qué hizo lo que hiciste? ¿Qué hizo, profesor? Y aquí bajaste de la ventanilla y le tiraste la tarjeta a la señora. Yo pues le costaba ponerle la mano. No, te diste cuenta. Ya había una comida, que vehículo a esa pobre señora. Entonces, yo le digo, no está bien lo que hiciste. Quería decirte solamente eso, no está bien lo que hiciste. Yo arranco y como hay un semáforo ahí para la salida, veo que es incontrolado. Después veo que se baja y va caminando. Yo continúo mi viaje y 2 días después me encuentro yo a la señora en el puerto de Uber. Cuando le llego, me pongo a un costado y le digo, quiero contarle una cosa. El otro día, ¿te acuerdas que alguien te tiró? Sí, me acuerdo. Y después vino un muchacho junto a uno. Sí, alguien me tiró. ¿Y qué te dijo? Y vino a disculparse, profesor. Vino a disculparse. Excelente. Me dice, si yo también me puse muy contenta. Él se disculpó, se puso a mis órdenes. Esas son cosas que tienen que ser. Pero normal es tratar de ayudar a la gente. Yo creo que igual esa seguridad la vamos a pasar encima. Bueno, 2 cosas en un día más que les quiero contar. Y no porque sea yo, pero son cuestiones que pasan por una cuestión de humanidad. Por eso hay un mensaje de esta clase en lo que yo solo grabo, solo produce. Esa es una cuestión que repito, creo que es importante también. Bueno, quiero mostrarle ahora qué es lo que hoy nosotros tenemos en 3 productos muy importantes. Que si ustedes saben usar con su valor, no puede ser mucho valor, porque la gente parece que en internet no hay nada sobre la gente. En primer lugar está esto que se llama Wikipedia, que todos ustedes conocen. Wikipedia es la enciclopedia virtual más grande del mundo. En algunos casos tiene algunos errores, pero no son muy decisivos, ¿verdad? Y en el año 2007, yo buscando información para un examen, un sábado, así como hoy, tenía que tomar un examen y tenía un dato que yo de padre no estaba muy seguro, de la biografía de un sociólogo. Entonces, entre acá van a ser que hay buena, ¿verdad? Acá a 5 metros estaba mi libro, anda como a 6, a la moviendo la propia lajera a usar la mano. Primero, Wikipedia. Entro Google y 30 minutos antes yo terminé de escribir un cuento para mí, un caso de Pora, 10 líneas, Pora de Pora. ¿Y qué hago yo? Saqué la información y no sé por qué razón. Luego me dije, ¿qué pasaría si yo pongo este cuento para mí en Wikipedia? Entonces yo entro a lo que se llama la página de edición, el Japón de Guatemala, dice acá. Eso es de editar. Castellano, en ese momento en castellano decía página de edición. Yo abro, pues ya era usuario. Entonces, ¿qué hago? Copio y pego. Copio mi línea, pongo acá, le pongo un título, le doy enter y se fue. Como estaba apurado, ya no me quedé revisar. Una semana después, entro, me acuerdo de lo que dice, pongo el nombre del caso y Wikipedia me dice la información que usted está buscando, no existe en Wikipedia. Vale. No me pregunten por qué, porque ni yo sé. Nuevamente esto hago yo, abro la página de edición, copio, pego, pongo el título, envío. Pero me quedé un ratito más y yo recibo un correo electrónico donde en un más castellano, que después la persona me mostró que usaba un traductor de Google, ¿verdad? Luego me decía, es
y le pongo ahí, tratando yo de ponerme bien con él, le digo que me pone muy contento que un compatriota latinoamericano, un argentino, porque como visto ARG, Argentina, Hugo.ARG, que un argentino me ayude. ¿Me entiendes? Al rato vuelvo otra vez, me dice, lamento mucho hermano, yo no soy ni latinoamericano ni argentino. Yo vivo en Lituania, al lado de Rusia. Mi nombre es Saluna Singus, tengo 17 años, soy editor de Wikipedia. Escríbame el cuento y póngame una traducción al castellano y envíenme un archivo adjunto. Vamos a hacer castellano a recoger a mí. Vamos a hacer castellano de cuento vamos a hizo el archivo a la calle. Por correo. Recibe el que me dice, salga, espere 5 minutos y ingrese y escriba el nombre del cuento. Entonces, salgo, a los 5 minutos hay que hola. Muy mala, hacen en el Tripana, estaban en Wikipedia y estaban guaraní. Y eso es, yo ya a Juvenil no la estaba universidad, poner un cuento también. Y lo único que pido es pasa super sábado, lunes, domingo, lunes, martes, 11 de la noche, me escribe. Me dice, si tiene 2 cuentos más, envíenme. Yo le digo a la gente, se va a cambiar muy fácil. Entonces, para que hacer otro de inclusiones, con la traducción, ya los casos son los que tienen. Al que llegue más bien el mundo que diré, al que más muy mal. Así ya ellos se conseguirán bueno, entonces pasó, fue en estilo otra vez. Y ahí me dice, envíeme 3. A la que le digo, pasó 10 días y él me dice, me gusta mucho por mí. Pero siempre usaban traductor. Algo inglés a lituano. Pero a ver inglés, como hasta por traductor, como hasta castellano. Ahí dice, me gusta mucho guaraní. Yo quiero aprender guaraní. Por eso les digo que ahora más, usted me escriba guaraní y castellano. Ahora se va, cuando ya se va, esa va a forma. Ave, aquí, Caracán, de envío a ti, usted no le pasó 3 o 4 días, dijo que me escribió guaraní, ya sabemos la castellano. Y yo me quedo sorprendido, me parece que me cogí cuatro palabras, y yo le escribo a él, y le digo, ¿cómo estás haciendo? Y me dice, lo que usted tenía yo convierto en fórmulas, son ecuaciones. Usted ve eso, me decía, usted ve la imagen, ve letra, ve dibujo, ¿qué son por detrás? Son fórmulas, son ecuaciones, son algoritmos. Y entendí, entonces, yo a medida que le escribía, me iba a presentar el vocabulario, yo apretaba un botón, ya lo tenía para echar a la vida. Oye, fui de madre. Y entonces lo que sí me decía es, seguro que iba a tener errores de sintaxis. Cuando comenta errores de sintaxis, por favor avísenme y lo voy a ajustar. Increíble. Hasta hoy en el Chino Guaraní. Desde el 2007 hasta hoy, nosotros trabajamos juntos. Entonces, él me dice, a partir de ese momento, yo quiero que usted me ayude y juntos vamos a crear Wikipedia Guaraní. Y yo le digo, fantástico, pero antes de empezar, yo ya te aviso que no tengo párrafos. Yo tengo que pagar algo. Yo soy profesor, no soy el Estado. No, acá en Wikipedia todo se hace por donación. Tranquilo. ¿Y cómo vamos a empezar? Que vamos a ir traduciendo, vamos a traducir todo lo que está acá. Bueno, entonces me iba pasando, que cada noche tranquilo, 5 palabritas, a ver por cada comunidad de Coja, para el página nueva, todas. Siguiente día 10, siguiente 20, 30, 40, 50, y voy a ver cómo hay 100. Apenas pillarla, ahora por ahí es las 11 de la noche, y por las 11 de la noche, abrimos a las 7 de la mañana. Porque sí, a la miércoles yo digo las 5 de la mañana, bueno, termina esto. Dice que siento que no dormía más. El punto y medio, que llegamos a traducir 32.000 palabras. Son todas las que ustedes ven ahí. Ustedes tienen más por ahí, Moñete, Haití, todo lo que está. Y todo lo que hay acá en Guaraní, el que
entra a Wikipedia a Wikipedia, porque tiene que sonar a Wikipedia, como la de doble no hay L corta. Tenemos acá P, no hay problema, pero en vez de la D pusimos la T, por la D no hay guaraní, y le pusimos la tilde nasal por aquello que suena a guaraní. Y es Wikipedia, por Wikipedia, con el acento final de guaraní. Bueno, entonces comenzamos a añadir más a hacer traducciones. Me iba pasando y por ahí entonces si ustedes entran y pueden hacer, ustedes le dan un trabajo a sus alumnos, díganle, entren de Wikipedia, que engañan el tema de algo de Yu. Entonces ustedes ponen Yu y le dan GK, acá, GK, Yu. Ya, José. Luego, me mandan a poner acá, van a poner acá, para esa misma cosa aquí, totalmente guaraní. Bueno, pasó el tiempo y llegamos a prácticamente el 20 de enero. Y el 20 de enero del 21, él me escribe un mensaje terrible, me dice, si ahora todos los paraguayos quieren morir, pueden morir. Pero los guaraníes no van a morir, porque tenemos hoy 60 páginas, y con 60 páginas tenemos Wikipedia guaraní. Que sepan ustedes, de 6.000 lenguas, solamente 370 lenguas en el mundo tienen su versión europea de Wikipedia. El guaraní es una de las 370. A partir de allí también él me dice que está todo guaraní. Yo puedo poner acá, por ejemplo, ustedes necesitan saber qué es adjetivo, que viene acá ya, y van a encontrar ustedes allí ya guaraní, que dan GK, y acá está todo lo que ustedes tienen en el libro de literatura, totalmente guaraní. Ahí está todo, ahí como se está, nosotros estamos hablando de todo esto son adjetivos. Yo quiero buscar acá, a ver un poquito, puedo buscar teragrama, pronombres. Ahí está, todos los pronombres de guaraní. Entonces, todas las explicaciones. Examen de haber sacado. Sí, celular. Ese. Todo lo veo con todas sus conjugaciones. Estoy viendo sus caritas. Bueno, entonces pasó tiempo y me dice, él está muy bien, ya tenemos Wikipedia, está guaraní, historia de Paraguay, pero Wikipedia internacional. A Wikipedia internacional, a ese ahora tenemos que comenzar a traducir otra historia del mundo ahora. A la mortalidad dice, tenemos que traducir por ser la traducción. Entonces, yo le digo que eso era enero, fin de enero de 2008. Entonces, yo siempre partí en la base de Internet de Paraguay, 2005, 2006, 2007, no era nada todavía. 2008 ya estábamos con esto. Y entonces yo le digo, no te olvides que yo soy profesor, le digo, no soy especialista en Internet. Entonces, porque si vamos a hacer algo, le digo, indicame con qué podemos empezar. Y entonces él me responde y me dice, ¿y por qué no empezamos con la persona más buscada del mundo? 2008. 40 millones de personas le buscan a este señor todos los días. Cada día, 40 millones. Entonces yo le pregunto, pues, era un poco así medio de ida y vuelta al correo, le digo, ¿quién es? Y me dice, John Lennon. Entonces, ¿qué hago yo? Comienzo a buscar información sobre John Lennon. Como yo no puedo usar un texto de internet, porque ahí hay derecho a autor, tuve que armar mi texto propio en castellano y de allí pasar a guaraní. Y entonces cuando pasamos esto a guaraní, quiero vacilar. Y esta fue la versión que en el trayecto de 30 minutos, aproximadamente 50 millones de personas vieron en el 2008. John Lennon en guaraní. Inclusive esto que está acá en color azul, Segunda Guerra Mundial, ya hay información en guaraní. Esto que está en rojo,
porque ustedes pueden hacerlo, no hace falta que sea a lo largo, ve con la profesora, se ponen de acuerdo, hacen una historia de Liverpool. Y lo que saltó, que hay igual que no hermano. Mamá, ¿verdad? O hacer tu vez, a comentar, ¿qué es la ventaja que van a tener? Que al final de la información va a aparecer el nombre de ustedes y va a decir que ustedes lo aman. Cualquiera que están acá tiene algo. En tu caso, nosotros escribimos tu poesía, vamos a meter aquí con tu nombre y eso va a estar ahí de todo. Algún caso que ustedes tengan, algún trabajo práctico. Ese caso tiene muchísimo, profe. Entonces ya la invitación está acá para todos, para todos. Estoy tomando el caso de nosotros que te estaba diciendo que tienen. Bueno, esto es el caso de John Lennon. ¿Qué otra cosa más? Por ejemplo, un gran intelectual del chileno Pablo Neruda. Nosotros tenemos una Neruda guaraní. Ahí está, Pablo Neruda guaraní. Le dedican esta Pablo Neruda, su biografía, los lugares donde estuvo, los años de su vida. Esto está bien traducido por la guaraní. Siempre con estos datos de que si yo voy acá a Santiago, vamos a encontrar información sobre eso. Cuando le dieron el premio Nobel a Mario Vargas Llosa, al peruano, él se enteró y me dijo que se le va a entregar en 15 minutos, se va a anunciar que Vargas Llosa es premio Nobel. Y tenemos 15 minutos para escribir sobre Vargas Llosa en guaraní. Cuando se cuenta Vargas Llosa, la gente va a entrar a internet a buscar quién es Vargas Llosa y va a saltar en Wikipedia guaraní Vargas Llosa guaraní. Entonces, voy a poner 15 minutos, voy a poner 12 de Bogotá y acá está Vargas Llosa en guaraní, ¿verdad? Después de eso, de que ya le dieron el premio, unos 15 días después, yo conseguí traducir una de las obras de Vargas Llosa, su primer cuento que se llama La ciudad y los perros. Eso está totalmente traducido al guaraní. Es la obra de Vargas Llosa traducida al guaraní. Entonces, con ambas en inglés podemos buscar cuando yo normalmente suelo pasar, y lo que suelen recibir saben, yo suelo pasar biografías. Y esas biografías están en castellano guaraní. ¿Por qué? Porque al pasar en castellano guaraní, yo le paso a él y él guarda la parte en guaraní. Claro, por eso yo le agradezco eso. Y me gustaría también si ustedes tienen de acá, de gente de la comunidad que hagan biografía. Acá hay destacados, muchísima gente de Casa Papa, y porque está alguien de acá de cumpleaños. Alguien importante. El expresidente Ciancio. Ciancio, exactamente, Ciancio, hoy es cumpleaños. Él es cumpleaños. Justamente porque él está pasando y probablemente va a salir acá la publicación sobre él. Quiero nomás comentar el caso de Tito Acuña, el artista que falleció, que cantaba con Juan Carlos Guido. Exacto, con Juan Carlos Guido, Tito Acuña. Nosotros hicimos la biografía de él y acá está su biografía totalmente nueva. Ya, empezamos, de iba el Poli a ver ya se caminar a un país a Guamana, nombre de ave, de qué sé yo, de planta, todo eso descritos en guaraní, que explicaba guaraní. Primera herramienta. Segunda herramienta, esta que está acá y se llama al entrar esto, ya porque es el navegador más usado para hoy en Google. Sí. Pero en cualquier lugar del mundo, el más usado es Firefox. Firefox solo. Y eso nosotros traducimos al guaraní a guaratatá. Firefox. Y la empresa que se llama Mozilla aceptó el nombre guaraní de Aguaratatá para Firefox. Y ellos nos pidieron hacer la traducción, que es un trabajo, así como la anterior, hicimos nombre de los tenedores también. Cuando nos reunimos por 3 años, 2013 al 2016, y llegamos a traducir 65.000 palabras. Es el diccionario más grande que hay en este momento, no solamente en internet, sobre guaraní. Esto está totalmente en guaraní. Pellejado y que se llama el guaraní.
hay apenas 114 versiones de Firefox en el mundo, en 114 idiomas. De 6.000 lenguas en el mundo, 114. Y la única lengua americana nativa que tiene su versión propia de Firefox es el guaraní. Ni el aymara, ni el quechua, ni el mapuche no tienen todavía su Firefox. Solamente el guaraní, el nombre de las lenguas nativas. Ustedes pueden descargar esto. La voy a sacar de la nativa, le dicen a Firefox o le dan un clic, pueden descargar en su computadora, en su notebook, o pueden descargar como una aplicación en su teléfono. El teléfono va a funcionar guaraní. Gracias a Mozilla y gracias a Wikipedia, nosotros hoy tenemos las letras como tienen que ser. La G nasal, ellos nos preguntaron en el y tenemos las vocales nasales, ellas no son con el sombrerito que tienen ni cosa por decir. Es guaraní. Ellos preguntaron, tiene que ser así, y es así. Entonces pusieron los caracteres en guaraní. Hoy tenemos esto. Y vamos a pasar a lo último, que es lo más revolucionario. Esto está en 40%, casi 50%. Hay 5 personas que están trabajando prácticamente todos los días. La empresa Google pidió que se haga la traducción de 200.000 palabras. Hasta ahora están más o menos cerca de 40% de 60.000, 70.000 por ahí. Ellos tienen toda la cantidad de idiomas. Acá puedo mostrarles. Yo le doy un clic acá. Para entrar acá, ¿cómo hago? Ahí está. Allí dentro la máquina está allí. Cuando entramos, allá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que vamos a poner acá, la traductora guaraní español, así ponen. Y van allí y acá les va a aparecer 2 columnas. En esta a la izquierda tienen que elegir el idioma. Acá ven toditos los idiomas a los que se puede traducir hoy con el traductor de Google. Todos los idiomas, no todos, pero los idiomas más usados. Entonces, ¿qué hago yo acá? Acá elijo yo guaraní. Ahí, pongo guaraní. Acá ya está español. Voy a traducir guaraní español y estoy usando un ejemplo sí resonante como ejemplo. Yo puedo clicar acá P, ya va, uy, que no sea lógica. Por un lado, vamos a poner que es casa menos. Nunca castellano ni inglés ni francés. Hago el avión directo Madrid, España, por el celular. Ahora llega castellano, el celular con el traductor. Vamos a ir con la niña, ella va a volver a nada, yo a ver, a otra casa. Esto quiero yo. Pero, ¿cómo se dice? A ver, en tu casa, tú ves. A ver, en Santiago, a ver. Ahí va a ver. O sea, bastante por escrito o bastante con audio. Pero vamos a suponer que de allí, ese mismo de allí se va a Estados Unidos violentamente, ¿verdad? Vamos a ver a Estados Unidos, pero a ver lleguita el pecho va a ocurrir, pero en inglés. Vamos a empezar. Es una de inglés. Ahora, en inglés, hay un juicio de Pizarro y nosotros somos muy lógicos ahí. China. La China ves, esa es ahí la Yaguajo. Aparece que es la chino de Yaguajo. A ver, repita. Eso es la de China. Ya oímos, ¿verdad? Por la duda, ya no va a ver que te cuentan la yo todavía por la duda. Belleza. Un cachorro. Pero por hoy no portugués, profe. Basta. Sí, pero es que se den cuenta que es lo que tenemos hoy y es demasiado mucho. Pero falta muchísimo. Muchísimas cosas tenemos, pero faltan todavía muchas más. Lo importante es que eso ya está disponible. Como cualquier otra cosa, insisto, todavía hay cosas que corregir. De buena primera no va a salir 100% de ganancia, pero uno tiene que ser un poco paciente y se puede conseguir. Esto último que les voy a mostrar son los otros espacios, donde
ustedes pueden intervenir y acá el profesor, durante cuando graba o cualquiera de ustedes escribe una poesía, graben esa poesía, hagan su video casero, como ese que les mostré que yo hago, y pongan en su canal de YouTube. Les voy a contar esta primera versión que les voy a mostrar de lo que hay en YouTube. Una canción que se hizo muy famosa en el concepto así hoy tan común, se hizo viral, cantada por un muy conocido músico, y llega acá y se le ocurre a una profesora que enseña en Luque, en un colegio muy importante, un colegio muy grande, el colegio se llama Arambé, de la propiedad de Horacio Cartes. Y ¿qué hace la profesora? Traduce al guaraní como el colegio es tan grande y tiene todo. Tienen ellos allí una sala de grabación de última generación. Entonces, esos unos cuantos mitaditos de la madera acá, el colegio de allí, y cantan esta canción. Y el corte de esta canción se le pasa al autor original, que el tipo queda totalmente subyugado. Él quedó impresionado. Hay una nota que le envía a la gente diciendo que nunca jamás pensó que su canción podía cantarse en guaraní y que sentía él una emoción demasiado grande al escuchar su canción en guaraní. Esta canción es Despacito, de Luis Ponce. Y acaban de escuchar ustedes a los niños de Luque cantando. El colegio, eso es. Las canciones más famosas cantadas en inglés. Por ejemplo, esta tradujo a Bob Marley. A ver un poquitito si lo tenemos acá. Acá está, Bob Marley. Vamos a escuchar. Nosotros tuvimos la oportunidad también de hacerlo en una canción guaraní.
antes yo tenía la verdad. Este es un caso cantado por ellos mismos, de un ritmo que no es tradicional de ellos. Pero lo importante es que se canta guaraní. Este es otro caso, este es un misionero, acá en Paraguay, el señor Aldicer, y esto escuchen muy bien lo que él canta. Esta es una versión también de lo que vamos a escuchar. La gente canta para mí otro ritmo. Este que está acá, a ver un poquitito. Este es muy interesante, la Toca Cruz, el tipo de música norteamericana. Y este es un grupo que canta, se llama Chipero. ¿Se dan cuenta? Otro ritmo de lo tradicional nuestro acá. Esto que van a ver acá, este es probablemente el cantante más importante de lengua española, que es Armando Serrano. Y Serrano dice que viajando en un vuelo, en avión, él escucha el audio de una canción. Y pero tan intensa fue la audición, que él se le grabó. Él recordaba la tonada, pero no entendía absolutamente nada de lo que decía la canción. Después él comenzaba a tararearle a la gente que estaba con él y le decía a ellos: busquen algo que se parezca a esto que estoy tarareando, en algún lado tiene que estar. Yo escuché esta canción, me gusta. Y le traían, hasta que le llega la canción y resultó ser siempre Casumí. Y cuando escucha realmente está la canción, pero ¿qué dice acá? Entonces comienzan a arribar el público guaraní, y justo cuando eso estaba en Francia, el doctor Rubén Barrios, que era marcador por la familia, le piden a él que le haga la traducción, y Barrios ahí le traduce al castellano. Y cuando él lee castellano, se enamoró más de la canción. Y Joan Manuel Serrat tiene 24 canciones que él canta en cada concierto. Sacó una de las canciones de su lista de canciones y metió Cerca Sumí. A partir de ahí él cantó en todo el mundo Cerca Sumí. Está en más de una de sus grabaciones, es los discos más vendidos, está Cerca Sumí. Y esta es un poco la versión, van a escucharla él inclusive pronunciando la U. Y Andrés González, si lo tenía en español, le pone la U. Escúchenle cuando pronuncia la U y luego en la segunda parte les hago escuchar la versión en castellano. Ya que por ahí terminamos, ¿sí? Acá, entonces, se busca subir, versión de Joan Manuel Serrat.
Sin consuelo alguno te sigo queriendo cada amanecer. Como sombra voy caminando a solas con mi soledad. Mis ojos padecen al mirar la casa donde ya no está. Corazón transido que me mancha el pecho y me hace sollozar. Con un leve vuelo de mí te apartaste, pequeña total. Porque no querías que te acariciase el mediodía bien. Regresa, te pido, a darme consuelo, como sabes tú. Alivia esta pena que me estruja el alma. Je plus qu'un souvenir. Estaban todas sus vidas. Este es un ejemplo de los muchos que hay, de gente que promueve a mí sin ser pagado. O lo nuestro acá traduciendo obras de santidad. Está, creo que la mejor manera de terminar esto hoy puede ser, por ejemplo, con esta que voy a mostrar acá. Esto era increíble. Un día viene a Ateneo, justamente un profesor, y me dice, tengo acá una canción, profesor, y quiero traducir otra que quiero que me lo explican. Entonces, hago yo, le digo, la traducción no solamente va a llevar más tiempo, pero vamos a hacer. Y después me dejo por aquí, viene el día, pasó un mes, pero no me idea. Y más o menos un mes después, yo recibo un mensaje y me dice, profesor, le invitamos muy especialmente esta noche a hacer una presentación de nuestro CD y va a ser en el Centro Cultural Juan de Salazar, en el centro de la Asunción, un centro cultural medio de carteles. Bueno, entonces, 7 de la noche, viernes, yo salgo de la clase, voy y para Panamá estaba con saco y corbata. Bueno, entonces yo al lugar, entro y veo todo de negro, ¿verdad? Y a medida que entraba, yo empezaba a ver una partida de gente con tatuaje, con camisilla, y acá en la burbuja. Entro, luces psicodélicas, y yo un encuentro de rock. Así que de saco y corbata. Bueno, lo que sigue es que está todo el mundo y todavía
Siamo a Sant'Anna,